Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La declaratoria de conflicto armado interno, el incremento del IVA al 15% y la eliminación del subsidio a los combustibles fueron parte de las decisiones del presidente Daniel Noboa al cumplirse ya un año de gobierno. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor Francisco Rocha, analista político. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches, un gusto saludarle. Bueno, ya este 23 de noviembre se cumple un año de gestión del actual gobierno y hay mucho que analizar en cuanto a lo que se ha hecho hasta el momento. ¿Qué decir entonces del presidente Daniel Noboa, doctor Rocha? ¿Cuáles han sido sus principales aciertos y equivocaciones en su administración? Bueno, el presidente ha demostrado una forma muy generis de comunicarse y comunicar lo que ha hecho. Hay, yo diría, como ustedes anticipaban, hay quizá un punto de partida que es que la Asamblea, de acuerdos que ha llegado el propio presidente, le han facilitado las leyes que han venido desde su iniciativa. En algunos casos y en otros quizá han modificado algunas cosas que no le han permitido avanzar. Creo que el presidente en este tiempo lo que demuestra es que hay que hacer un montón de cosas. Quizá lo de los apagones o la falta de energía eléctrica le agarró imprevistamente, pero uno dice ya en un año pudo haber tomado previsiones. Quizás su diálogo con el resto de organizaciones sociales, si bien es cierto hay que reconocer que no hay una estructura política válida, con excepción del correísmo que tiene una agenda propia y que lamentablemente no tiene una agenda país. Si hubiese que calificar al presidente, yo le diría que el presidente tiene un 7. Un 7 le da usted como calificación, pero ¿qué se podría destacar? Vamos analizando cada uno de los puntos, de los temas que generan mayor atención por parte de los ciudadanos, de los ecuatorianos en estos momentos. El tema de inseguridad, por ejemplo, que es algo que ya viene cocinándose hace mucho tiempo. En realidad no se puede decir que esto ha surgido de repente con el actual gobierno, porque no sería verdad. Esto ya viene dándose hace mucho y pues un poco estalló en estos momentos en lo que vimos que pasó el 9 de enero lamentablemente aquí en nuestro país. A partir de eso, el presidente pues declara este conflicto armado para hacer frente a las organizaciones criminales a las cuales califica como terroristas. ¿Esto es acertado por parte del presidente? ¿Era lo que se necesitaba en ese momento? ¿Ha generado algún tipo de cambio? Yo le diría que sí. ¿Por qué? Porque primero hay la decisión del gobierno de tomar una determinación. ¿Cuál fue esa determinación? Declarar un conflicto y al mismo tiempo buscar cómo controlar las cárceles. Y creo que en gran medida ha logrado. No hay que olvidar que hay que desmontar esa estructura en donde las cárceles se habían vuelto las oficinas de la delincuencia organizada y nada menos ni nada más que custodiadas por algunos ejecutores de la justicia, por jueces nacionales, por la estructura jurídica del país. Entonces, el presidente manda un mensaje fuerte en el tema de la guerra y eso le da a los ecuatorianos, nos permite pensar de que aquí hay una decisión. Que a más de eso, el presidente busca financiar esta guerra interna en virtud de las dificultades que también heredó económicas. Y este financiamiento se lo propone a través de subir el IVA en 3 puntos, ¿no es cierto? Así es, algo que no se consiguió con anterioridad. Planteado el tema de la seguridad del país, nos plantea una forma de enfrentar eso y creo que en buena medida
eso ha tenido, no en 100%, pero va teniendo un camino de solución. Controla las cárceles, aunque hemos visto que últimamente vuelven a calentarse las calles y las cárceles. Parecería que ahí hay una mano política. Exactamente, esa iba a ser mi pregunta, justamente, que pareciera que fuera un poco orquestado, que justo ahora se den este tipo de situaciones. Sí, yo tengo también esa impresión de que hay un nexo entre la actividad violenta en las cárceles, el calentamiento, como dicen ahora, de las calles y una actitud política desde esto que tenemos como Asamblea Nacional, ¿no? También tiene usted ahí otros problemas en el Consejo de la Judicatura, lo que se llama el Consejo de Participación Ciudadana. Pero sí hay que rescatar que el mensaje es potente y ha logrado, de alguna manera, ir controlando. No es fácil. El país estaba devastado con eso. No hay que olvidar cómo eran las matanzas en las cárceles. El haber señalado a los grupos como terroristas, el haber ubicado a eso y tener una policía y fuerzas armadas, cierto es que no hay que mantenerlas ahí, hay que alejarlas un poco del conflicto, pero mientras el conflicto se mantenga, es también un acierto del presidente haber convocado a las Fuerzas Armadas. Vamos ahora con otro punto. Usted lo mencionaba al inicio de esta entrevista, el tema de la crisis energética que afronta el país. Algo que también es heredado, pero que se pudo tal vez haber manejado de otra manera, con acciones que se dieran de forma urgente apenas inició la gestión de gobierno, porque ya cuando se tomó el poder ya venía esto, desde el gobierno de Guillermo Lasso ya teníamos estos problemas teníamos esta crisis eléctrica. Sí, y también uno dice, este es, por ejemplo, la parte más dura que le ha tocado al gobierno, ¿no? A más de la seguridad, la parte ya de ejecución, les diría, la más dura es el no haber controlado, el no tener un gabinete que haga frente, el tener hasta ahora una ministra encargada del tema, el haber cambiado autoridades permanentemente. Lo que sí nos hace ver es que en este sector de la electricidad, de la energía, hay un grupo humano, un grupo de delincuencia organizada, también podríamos decir, que está controlando y no permite avanzar. Entonces, eso tiene que hacer una investigación. El propio presidente destituyó y pidió una investigación de la ministra que él nombró. Andrea Robo. Es un sector, quizá lo que nos ha pasado es que el presidente no tenía un equipo y un equipo lo suficientemente enterado para enfrentar estos problemas. Ahora, es verdad que las hidroeléctricas que funcionan con agua en esta sequía tienen problemas, no solo en el Ecuador, sino en toda América del Sur. Sí, pero podíamos haber tenido una respuesta como lo de la barcaza, tener 2 o 3 opciones que sí se pudo haber planificado quizá en 6 meses, no resolverlo de todo, porque esto nos va a costar tiempo y nos va a costar dinero que no hay. Sin lugar a dudas, pero se pudieron haber tomado acciones emergentes en su momento, además que hay la responsabilidad, usted lo decía, no había un equipo técnico adecuado, pero eso Andrea Robo justamente fue designada por él, es decir, es parte de su responsabilidad. Obviamente, lo que sí demuestra en esto el presidente es que, fíjese usted que incluso cuando se posesiona no tenía el gabinete completo. Y hasta ahora no tiene un gabinete completo. Sólido. Entonces, el equipo cercano al presidente en el sector de energía eléctrico en general no es un equipo que esté estructurado. Entonces, hay que trabajar en la estructuración de ese equipo, hay que revisar el CONELEC, el CONECEL, todas estas estructuras que nacieron al eliminar el antiguo INECEL que planificaba, que estructuraba, que era responsable del sector eléctrico en definitiva. Este es quizá la parte más frágil del presidente Noboa, la inexistencia de un equipo para enfrentar la crisis.
Y hablando justamente de decisiones equivocadas en cuanto a su equipo, refirámonos ahora a la relación, a la vicepresidenta Verónica Abad, todo esto que hemos vivido los ecuatorianos en ese distanciamiento entre presidente y vicepresidente, una vicepresidenta que fue enviada como embajadora a Israel, a Turquía, y que ahora finalmente el Ministerio de Trabajo ha sancionado con una suspensión de 150 días. ¿Cuáles han sido cómo ve usted, mejor dicho, las acciones que ha tomado el presidente con relación a este tema? A ver, yo creo que el presidente ya en la segunda vuelta electoral debió haber denunciado algunos hechos del país. Los diálogos de la señora vicepresidenta, con quien estaba dialogando, a quienes se acercó para que le asesoren en el tema. Y no, él simplemente cortó la relación. No, el tema de dos gobernantes electos en la misma papeleta tiene que ser confrontación. Cuando hay el tema de confrontación, no puede mirar a otro lado. El señor presidente sabía con quién estaba conversando, sabía quién le estaba asesorando y decide que, como es su atribución ciertamente, nombrarle a la señora vicepresidenta Abad, nombrarle primero con un error gravísimo, embajadora de paz en un conflicto internacional que nadie le había pedido al Ecuador que participara. Pero bueno, le envía, después se dan cuenta que eso no es, que hay que nombrarle en un cargo que exista para algo concreto, como en otras partes del mundo. Los vicepresidentes, por lo general, cuando son, como en el caso nuestro, dice la Constitución, que el presidente le asignará sus funciones, bueno, había que nombrarle embajadora en cualquier país del mundo. Y eso es un hecho que está en sus atribuciones. Pero no, comenzaron haciéndole esta embajadora de paz, luego le nombraron embajadora en Israel y luego la trasladaron a Turquía. El presidente después ha ido develando algunas cosas del conflicto que tiene. Ha quedado en evidencia para todos. La señora vicepresidenta ha hecho declaraciones que son terribles para el Ecuador. O sea, ella ha dicho primero que no está el plan en el que ellos se comprometieron, ignorando que un vicepresidente es un cargo de expectativa. O sea, en tanto y en cuanto al presidente no le pase nada o no tenga necesidad de usar un tiempo, la señora es una expectativa y si tiene algo que hacer es porque el presidente le encarga. Eso dice la Constitución. Pero la señora dice que no han compartido el poder, como que hubiesen, como que eso sería de un acuerdo, vamos a dividirnos los ministerios. Después dice que lo del IVA no estaba en el programa de gobierno que presentaron y que si ella llega los bajaría. Después dice que le va a dar el salvoconducto al señor Glass. Después dice que va a bajar el precio de la gasolina. O sea, le monta una estructura que desmonta lo poco que ha logrado hacer el presidente Noboa. Doctor Rocha, lamentablemente podríamos seguir conversando y analizando los aciertos y también los errores que se han cometido por parte del actual gobierno. Lamentablemente por una cuestión de tiempo que tenemos limitado en estos momentos no podemos seguir, pero no quiero dejar esta entrevista sin preguntarle dos puntos específicos. Le ruego que me responda lo más rápido posible, y es: ¿cómo considera usted el ingreso a la Embajada de México cuando se capturó al ex vicepresidente Jorge Glass? Uno, y el segundo, este pacto, acuerdo o como se lo quiera llamar, que hubo al inicio con la bancada del Partido Social Cristiano y también con Revolución Ciudadana al inicio de gobierno para lograr, digamos, acuerdos en la Asamblea. Yo creo que si bien le ha funcionado para tener las leyes, comienzo con lo del acuerdo, no es menos cierto que él sabe que esos acuerdos tienen unas agendas que son vergonzantes y vergonzosas, y por lo tanto ese es un desacierto. Lo de la Embajada de México, teniendo los problemas que se tiene a nivel internacional, con los tratados internacionales de los cuales el Ecuador forma parte, ahí ha tomado una decisión que no le pasaba que no le podía pasar lo que ya nos pasó como país con la señora Duarte. Así es. Ingresó a detener a una persona que no era asilado político, sino que estaba de visitante, y así lo había dicho el gobierno de México.
el gobierno de México violó un tratado internacional para permitir el ingreso. Y el Ecuador, un poco como decir, se desquitó al entrar a detenerlo. No es algo que enaltezca, pero que sin duda el presidente, en virtud del propio país, tenía que tomar esa decisión. Fue entonces, según su criterio, una decisión acertada en su momento. Le quiero agradecer pues al doctor Francisco Rocha, analista político, por habernos acompañado en este espacio y de alguna manera analizar este primer año de gestión del presidente Daniel Noboa. Gracias, María del Carmen, un gusto. Usted está escuchando Notimundo.